Bien, esta es un poco la estructura, cómo está estructurada la charla, o las distintas partes de lo que vamos a presentar hoy. Y bien, el prólogo, un poco lo que acabo de contarles, esta es un poco las imágenes de ese simposio que se armó en la Universidad Católica de Brasil, y había alguna gente como Solanito Benítez o Rafael Cruz, que son una oficina de arquitectos peruanos que yo admiro mucho desde que era estudiante, y la verdad fue muy lindo poder compartir con ellos. Bien, ok, bueno, para empezar, esta frase del maestro catalán Antonio Gaudí: la originalidad es volver al origen. Luego, para aclarar rápidamente estas dos palabras como base de esta presentación, tradición y referencia. Tradición etimológicamente deriva del latín traditio, tradiciones, que a su vez deriva del griego paradosis, que traduce entrega, transmisión. Y referencia etimológicamente viene del latín referens, referentis, referente, que a su vez deriva del verbo referre, traer de vuelta, recuperar algo antiguo, comunicar, dar a conocer. Entonces, yo había varias, digamos, tipos de arquitectura precolombina que normalmente me gusta como presentar como tradición y referencia, pero en este caso va a presentar solamente el chabono, que quizás lo que de todas me es mucho más cercano. El chabono se construye. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que más me interesa del chabono es como su relación con el paisaje, su escala, pero sobre todo sus relaciones en términos físicos, pero también como construcción del lugar. Y es una construcción que se produce de una manera muy sencilla, aplicando unos palos altos de madera y simplemente inclinando otros que luego se amarran con una especie de vigas o pares horizontales que son los que amarran toda la estructura. Y el chabono, que tiene una imagen como homogénea, en realidad está hecho, cada grupo familiar construye un tapiz, que son estos elementos, estos techos inclinados, y lo construye como en conjunción con el de al lado, de manera que va generando esa lectura del conjunto, pero hecho como desde el trabajo individual. Y aquí vemos ya una imagen de cómo se habita ese lugar, cómo se habita como el espacio techado de este lugar. Y la presencia de un elemento que es muy importante, que es ese mobiliario, que es el chinchorro, que es el único mueble que hay prácticamente que se usa para descansar y para dormir. Esta imagen, por cierto, es bien importante. Vamos a ver más adelante algunas cosas que tienen mucho eco que ver con esto que está pasando acá. El centro, que se llama Jeja, que es un lugar extraordinario porque es el lugar de contacto con el interior, con el sol, con los fenómenos atmosféricos, con la naturaleza, los astros, y es el lugar donde se dan como todos los intercambios culturales, comerciales, todos los rituales, ceremonias, y también el lugar de juego de los niños. A mí una de las cosas que más me conmueve del chabono y de la ocupación social que está en los chabonos, por ejemplo, es que cuando nace un niño tiene unos padres, pero es educado por toda la comunidad. Con relación a la arquitectura colonial, vamos como un poco a narrarla a través de algunos de sus elementos más importantes. Y
aparece esta cita que tiene su publicación en el libro El lugar de las casas, que aquí se tradujo como forma de diseño, de Moore Allen Lindo, y dice: las tradiciones tienen un gran poder precisamente porque nos ofrecen posibilidades y guías capaces de sostener la innovación. Y el primer elemento que aparece, quizás el más importante, aunque me parece que todos lo son, o el más protagónico, es el patio. El patio no siempre es central, a veces está, digamos, ubicado en distintos lugares de la configuración de la vivienda colonial. Normalmente de vegetación, pero no solo, también puede ser un patio seco, y el patio es el corazón de la casa, es el lugar, digamos, el alma de la casa, por donde entra el sol, la lluvia, es la relación con el exterior, con la naturaleza, pero también el elemento a través del cual circulan todas las relaciones de la casa y alrededor de ella. El corredor, que quizás la manera mejor para entenderlo bien es como contraponerlo al pasillo, que si bien es un lugar de tránsito, es al mismo tiempo un lugar de permanencia, y que además tiene siempre como unas cualidades espaciales que normalmente lo asocian no solamente con el interior de la casa, sino con el exterior, normalmente el patio. Entonces es bien importante esa condición como híbrida de lugar de paso y de uso y de permanencia al mismo tiempo. El zaguán, que es un lugar importantísimo porque tiene el rol nada más y nada menos que hacer como la articulación entre el afuera y el adentro, la vida pública y la vida privada, lo social de la calle y lo íntimo de la familia. Y que normalmente además también puede tener la cualidad de recibo, porque tiene doble puerta, la puerta que está hacia la calle y luego la puerta. Tiene normalmente una puerta que da hacia el interior, de manera que si esa puerta se tranca uno podía recibir a las personas ahí sin que tuvieran que entrar todavía a la intimidad de la casa. Otro elemento del porche, también todos los que estoy buscando son lugares que tienen una condición, que es parte de lo que me interesa mucho y por lo cual me parece tan clave, que son lugares que tienen como una relación ambigua entre interior y exterior, y tal es el caso también del porche, que normalmente está asociado hacia el jardín exterior, hacia el jardín, digamos, no interno, sino exterior a la vivienda, y también tiene esa cualidad como de lugar intermedio entre exterior e interior. Y este que me encanta porque es como un dispositivo extraordinario, que es la ventana y el colonial y el pollo de la ventana, que tiene como varias capas, ¿no? Normalmente ahora la ventana moderna es como una lámina de vidrio. Acá la ventana primero es un lugar, porque tiene un sitio donde la gente podía sentarse, que es este banco que está acá, pero además que es un lugar, que es un umbral, tiene como distintas capas que lo separan del exterior. Y es un lugar maravilloso porque, tal como se puede ver acá, no se percibe tanto en la foto, pero aquí aparece como un elemento como cerrado que llega a esta altura, luego hay unos cerrados que están detrás de ese, que se pueden abrir, luego hay otra celosía, y ahí, como se ve acá, las personas quedaban sentadas con la cabeza más o menos a esta altura, que quedaba más o menos a la altura de una persona de pie en la calle, y era como el dispositivo por excelencia de comunicación con la calle, o sea, de relación, y esa cosa que pasaba mucho en el daño de la persona que iba pasando y piropeaba a la muchacha que lo veía desde la ventana, y es un lugar lindísimo. Y bueno, acá unas plantas donde más o menos se pueden ver la configuración como típica de una casa colonial, como sus elementos: el zaguán, el corredor, el patio, la ventana. Luego, esta etapa de la charla refiere un poco a la
la tradición moderna, lo que es una arquitectura venezolana en el siglo XX, y algunas referencias más que todo personales, o sea, son sin duda referencias para todos, pero la selección que yo hago tiene mucho que ver con lo personal. Y quisiera comenzar con esta cita de Jorge Luis Borges, que dice: comprendió que el mejor instrumento que les ha sido dado a los hombres para renovar e innovar es la tradición, no servilmente revelada, sino ramificada y enriquecida. Y lo primero que me gusta como colocar acá sobre estos croquis del maestro Carlos Raúl Villanueva, que son sus croquis de estudio de la arquitectura popular y la arquitectura colonial venezolana. Bueno, donde vemos el corredor, el borde, la perspectiva, los aleros, el lenguaje de la arquitectura colonial, luego el estudio que hace sobre las celosías lineales, la celosía trabada, el balcón, la ventana, como lugares de sombra, como lugares de transición, varios de ellos nuevamente entre el interior y el exterior. Y esta imagen que se parece bastante a una imagen que acabamos de ver. Esta es su casa en la playa, la casa Sotavento de Carlos Raúl Villanueva. Y me gusta ponerla porque en ese espacio social, aun cuando, bueno, uno puede ver que por ahí hay un comedor y unas sillas que están como puestas acá, más convencionales, el verdadero gran protagonista de este espacio es el chinchorro. Luego otra imagen de Sotavento, y aquí podemos ver otra vez cómo ya empiezan a aparecer esa misma romanilla que dibujaba Villanueva de la arquitectura colonial y popular. Luego este techo que es una pérgola, pero que puede entenderse también como una romanilla puesta en la superficie de cubierta. Todos los elementos que él estudia para el control climático, del viento, y también para controlar y hacer como distintos tamices en las relaciones interior y exterior. Aquí una fachada de la Facultad de Arquitectura de la Central. Y bueno, aquí ya inmediatamente se puede empezar a ver esas celosías grabadas, tal cual como aquellas que vimos en los dibujos. Las ventanas, los brisoles, que de nuevo, si no son el balcón y no son la típica ventana tal como la mostramos, tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver como ventanas con espesor, ventanas que de alguna manera tiene un espesor que permite proteger de la insolación, y que además es como un umbral, ¿no? O sea, tiene una cualidad de escala y de dimensiones que constituyen, aunque no se habite, también como un espacio intermedio, ¿no? Ese espacio intermedio que protege, digamos, que es el que articula la relación entre la exposición al sol y el interior de la arquitectura. Luego otros elementos que ya también hemos visto, aquí varios de ellos juntos: la presencia del patio, otra vez la presencia de la naturaleza dentro de la arquitectura, como aparece en el patio tradicional, los distintos tipos de celosías, los distintos granos como con distintas densidades, nuevamente la pérgola, y ese juego magnífico que no solamente es de control de la insolación, sino que ya empieza a tener que ver con unas complejidades mayores de los efectos sensoriales que se producen en la arquitectura. Esta imagen que me encanta porque hay algo que tiene la Ciudad Universitaria y la arquitectura de Villanueva, que se ve muy claro en esta imagen, que es como un diálogo en contraste muy fuerte entre una arquitectura que se puede entender como funcional o racional, como un lenguaje muy claramente racionalista, y un lenguaje mucho más plástico y que quizás puede asociarse más al constructivismo ruso o al expresionismo. Entonces, ¿cómo coexisten, digamos, lenguajes modernos distintos en una sola obra, en una sola imagen, perfectamente? Y luego
de nuevo acá también como esta relación entre un lenguaje mucho más orgánico y plástico y un lenguaje de un rigor más racional. Y la relación, este tema que vamos a ver que es bien importante, que quizás Villanueva es lo que lo introduce con más fuerza que nadie, que es la relación entre la arquitectura y el arte como parte integral de la arquitectura. Un elemento que no aparece luego, sino que forma parte de la arquitectura desde su concepción. Y es de manera que es importantísima porque revela muy bien cómo Villanueva ya el tema del control de la luz y la sombra responde a unas consecuencias sensoriales que van mucho más allá de lo eminentemente, digamos, de confort ambiental y que ya empieza a tener que ver con otros precedentes de la arquitectura, como quizá la arquitectura árabe o la arquitectura del gótico, donde de una manera muy claramente legible el espacio se construye con la luz. Otro maestro, discípulo de Villanueva, Gorka Dorronsoro, que hace junto con el maestro este edificio de instalaciones sanitarias y que en esta fachada lleva como un nivel más evolucionado, diría yo, desde el punto de vista de complejidad y estético, lo que puede ser la protección solar, seguramente con algunas referencias también a la Torre de los Vientos que hace Le Corbusier en Chandigarh. Y como ese espacio en el interior de nuevo aparece el patio, de nuevo la luz, la naturaleza, la relación con los fenómenos atmosféricos del entorno y esta columna que construye como el elemento arquitectónico como un árbol, ¿no? Un árbol hecho, construido con arquitectura. El maestro cubano Ricardo Porro, son la escuela de arte de La Habana, Cuba, y del maestro Porro hay varias cosas que para mí son súper importantes. En primer lugar, pues indiscutiblemente esa condición de esta arquitectura de querer expresar cosas, querer decir cosas a través de la arquitectura. La arquitectura que está cargada de contenido. No es una arquitectura que quiere ser abstracta, es una arquitectura que quiere usar la forma y todos los elementos de la arquitectura para decir cosas, para transmitir ideas, y en el caso de esta escuela, particularmente, transmitir como o exponer toda la carga africana que tiene la cultura cubana y todo el erotismo que tiene la cultura cubana que tiene como por herencia de la impronta de la presencia de la cultura que viene de África. Y en este caso, ya cuando Ricardo Porro va a París, un liceo de educación primaria, donde se expresa no solamente una referencia clara al Art Nouveau y al gótico, quizás los dos momentos de los más relevantes de la arquitectura francesa, sino esa comprensión del conocimiento y lo que es la educación entendido como una catedral, como algo sagrado, y como eso se expresa en este edificio que es particularmente primero. Esto es un dibujo que tengo en un cuaderno del maestro Jesús del Reino sobre la abadía de Wigüe, a la derecha un dibujo ya completo de la planta. Y un dibujo donde él explicaba cómo en el 13 de diciembre del 83 le habían encargado el edificio y ya el 17 de diciembre él había tenido claro cuál era la forma que debía coger ese edificio. Y del maestro Jesús Terrero hay una cosa que me parece extraordinaria, que es esa relación entre el mundo de lo inconsciente, de lo inmaterial
y cómo ese mundo del inconsciente y lo inmaterial adquiere luego un rigor absoluto en su arquitectura, o sea, cómo se puede ir de lo más digamos, inasible a lo más preciso y matérico. Y aquí vemos un par de imágenes del edificio y también un poco como pasa, pero de manera distinta en la arquitectura de Porro, como hay una cantidad de elementos arquetípicos. Jesús era un gran estudioso de la psicología junguiana y todos los arquetipos junguianos, y todos los elementos que significan cosas y que pueden también incorporarse a la arquitectura para decir cosas a través de la arquitectura. Luego un par de casas del maestro Fruto Vivas. Yo la verdad no tuve una relación demasiado cercana con Fruto Vivas, pero sí tuve una relación muy cercana con estas dos casas que voy a mostrar. Y nuevamente el tema de la romanilla, la celosía, el tema de la propia arquitectura como alero o el alero, ya vemos algunos rasgos también del techo inclinado de teja, o sea, algunos rasgos, unos que son temáticos y otros que son ya de lenguaje, que tienen que ver con la arquitectura de la tradición y la arquitectura colonial. Y aquí vemos este corredor, que también es un lugar como importantísimo de esta casa, el corredor que es como el eje que articula la composición de la casa y que además se asoma sobre el patio, y de nuevo con la aparición como de estos dispositivos que pueden tener como distintas cualidades. Una imagen ahora viendo desde el patio hacia el corredor, de nuevo la luz, de nuevo el exterior, digamos, controlado, el verde, la naturaleza, con los elementos atmosféricos. Y bueno, y esta imagen me la pongo un poco porque este banco es uno de los elementos que constituye ese lugar, y nosotros en unos trabajos que vamos a ver más adelante lo usamos casi literalmente, también para decir que hay cosas que uno toma de una manera que uno las interpreta, y hay cosas que uno a veces toma de una manera bastante más literal. Esta es otra casa, ya con un lenguaje más moderno, si se quiere, en donde originalmente esta reja que está acá no existía y la casa estaba completamente asociada al exterior. O sea, tal como ocurre en mucha de la arquitectura precolombina venezolana, donde lo que se necesita prácticamente es solamente un techo, y el contacto con el exterior es absoluto. En este caso, originalmente aquí no había nada y baja, digamos, el jardín hacia una quebrada que viene del Ávila. Y además del contacto con el exterior de esta casa, siempre me marcó mucho la secuencia de relaciones espaciales. Me parece un tema extraordinario, que termina desde que uno entra a la casa en este salón, que aquí ya se ve como la casa está completamente integrada al exterior. Y bueno, aparece esta hamaca que también quizás es uno de los elementos protagónicos del lugar. El maestro Jorge Castillo, la iglesia de los Olivos, de nuevo puede verse todo el tratamiento de la ventilación y de la celosía de su fachada para hacer que el aire en Maracaibo, donde el clima, el calor es muy fuerte, pudiera constantemente haber ventilación cruzada, pero de nuevo como eso se lleva como a otro nivel, y en esta obra se puede ver además como esa condición como de entender la arquitectura como obra de arte, como trabajo plástico. Jorge Castillo, además de arquitecto, era artista plástico, y esa condición tan plástica y como de arquitectura expresionista me pareció siempre muy potente en este trabajo suyo. Y esta casa tuvimos muchísimo la suerte de poder visitarla muchísimas veces.
la Casa del Amarillo, y que para mí es como una de de las casas más importantes, yo no diría de Venezuela, sino de todo el siglo XX, de la arquitectura latinoamericana. Esta es la planta, puede verse como, bueno, de nuevo como un techo madre, debajo del cual ocurre todo, debajo del cual, un poco como pasa en el Chabono, están los distintos grupos de la familia, y son los distintos integrantes de la misma familia, pero en las distintas, digamos, lugares de ocupación de las distintas familias que se disponen debajo de este gran techo madre, que de nuevo tiene un patio en el centro. Y bueno, Jorge, una de las cosas que me parece verdaderamente relevante de esta casa es que Jorge entiende que el repensar la casa es repensar la familia. Ha habido muchísima investigación sobre el tema de la vivienda durante el siglo XX, porque la arquitectura moderna es un tema central, pero por más que se pueda pensar en repensar la casa, creo que la única evolución de aquí, Jorge lo entiende y lo hace perfectamente, la única verdaderos aportes que pueden existir sobre el tema de la vivienda es a través de repensar lo que es la familia y las relaciones entre los miembros de la familia, cosa que ocurre en esta casa porque pero los hermanos más chiquitos tenían un núcleo, luego los del medio, luego los hermanos más grandes, luego los padres y luego estaban los lugares sociales donde se encontraban los miembros de la familia, además del patio y las áreas exteriores. Este es un poco también la construcción hecha con elementos muy ligeros, que no son necesariamente, Jorge la construyó con elementos que no necesariamente eran elementos estructurales, él los convirtió y los usó como elementos estructurales, razones por las cuales la casa ha tenido un comportamiento límite. Y esta imagen que me parece extraordinaria porque primero da cuenta de esa relación con el entorno tan fuerte. Jorge decía que cuando esta casa uno vivía como si estuviera afuera, porque cuando había neblina uno no veía nada, o sea, todos estos vidrios se convertían en vidrios blancos, tú no veías nada hacia afuera. Y además me encanta por esa condición como surreal que tiene, como esa sucesión de capas que uno no entiende bien dónde empieza y dónde terminan las cosas y qué es lo que uno está viendo fuera, pero que nuevamente habla como de esa relación interior-exterior que es tan importante en nuestra vida. El edificio del Altolar, del maestro Jimmy Alcott, yo pienso que indiscutiblemente el arquitecto Alcott, de todos los arquitectos venezolanos, es el que ha llevado